para mí, ¿verdad? No para usar cubreboca, pues de repente es un poquito incómodo, pero pues hagámoslo en este tiempo. Amén. En este tiempo que estamos aquí, y no solamente aquí, sino también, pues vuelvo a reiterar, hermanos, seamos responsables donde quiera que estemos. Amén. Voy a pedirle, hermano, que hagamos una oración. Usted levante su mano, por favor, ore por mí, pídale al Señor, y yo, hermanos, oro por usted, y que Dios nos tenga que bendecir a través de su palabra. Padre, gracias por la bendición que tú nos das de poder estar hoy en este lugar. Señor, te pido que tú nos habilites, Espíritu Santo, para poder hoy hablar tu palabra. Señor, ser edificado a través de tu palabra, para que todos tengamos que llegar, como dice tu misma palabra, Señor, a la estatura. Señor, queremos llegar a esa estatura de ese varón perfecto que es Jesucristo, que eres tú, Señor Jesús, y que día con día vamos avanzando, Señor, hacia esa madurez. Pero yo sé que tu palabra tiene que tener un efecto en nosotros vital. Señor, gracias, en el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Eli, qué bueno que estás con nosotros, Eli. Amén. Bueno, quisiera, hermanos, a este tema pues el Señor me dio este título de este tema y por algunos versículos, y yo espero que, hermanos, pues haya una conexión del título con todo lo que se va a desarrollar. La fidelidad de Dios en la Santa Cena. No sé si ya se fue el del teclado. ¿Dónde estás, Dani? Se me fue. Perdón, mijo, ¿puedes subirte? Y no sé si te sepas, tu fidelidad es grande. ¿Sí? Bueno, por favor. El día miércoles hubo culto de mujeres y mi esposa me pidió de favor que si podía venir a compartir con las hermanas. Tuvieron un ayuno, estuvieron aquí, ¿verdad? A las 3:30 terminaron el ayuno y a las 5 ellas tuvieron un servicio y me pidió de favor. Así que el día martes no tenía realmente nada para compartir con las hermanas. Pero el día miércoles por la mañana, no sé si a usted le ha pasado, pero en algún momento si usted se despierta con una alabanza. Y yo me desperté el día miércoles por la mañana con esa alabanza que dice, tu fidelidad es grande. Amén. Y entonces cuando yo me desperté con esa alabanza, yo dije, les tengo que hablar de la fidelidad de Dios a las hermanas. Amén. Y entonces yo fui a investigar un poquito más acerca de la fidelidad, y eso ahora lo quiero, hermanos, traspolar a la Santa Cena. Amén. Así que déjeme cantar esta alabanza. Si usted se la sabe, ayúdeme. Y pues con esta me levanté, hermanos, el día miércoles temprano, y yo quiero, si pudiéramos cantar un breve, bueno, que está cortita la alabanza. ¿Ya está listo? Ándale pues, mientras sigo yo hablando. Amén. Entonces, hoy quisiera compartir acerca de la fidelidad de Dios en la Santa Cena. Quisiera comenzar con este versículo, Deuteronomio. Tú me dices cuando estés listo. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Están hablando al pueblo. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Pero después dice, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones. Mire, hermano, el pacto del Señor, la trascendencia que tiene. Si por un lado miramos en el libro de Éxodo 20, cuando le dicen, yo soy tu Dios, yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces yo puedo afectar mis generaciones de forma descendente. Las maldiciones en algún momento se pueden heredar, pero la bendición de Dios, el pacto de Dios, la misericordia de Dios trasciende hasta 1000 generaciones. Amén. Y eso, dentro de la misericordia está la fidelidad también de Dios.
Porque dice: Dios es fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, para poder comenzar, quiero decirles que eso creo que muchos de ustedes ya lo saben, si no es que todos, hermanos, pero nosotros reconocemos que una de las cualidades inherentes a Dios es la fidelidad. Amén. Es la fidelidad. Y usted sabe aquel versículo que ahorita lo vamos a ver: aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Dios no puede cambiar y no va a cambiar jamás. Amén. Entonces lo que ahorita vamos a ver primeramente es que esa fidelidad es inherente a Dios. Es como cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios, que Él es omnisciente, Él es omnipresente y Él es omnipotente. Amén. Entonces Dios es fiel. Y por eso hoy, si usted puede cantar conmigo y decirle: tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más cantamos y le decimos: tu fidelidad. Hermanas mujeres, ¿por qué no me ayudan a ustedes a cantar? Solamente las mujeres, dígale: bendito Dios, grande es tu fidelidad. Imagínese, gracias hermano, ahí quédate ya de una vez. Imagínese despertarse con esa alabanza y decir, y que el Señor te la haya puesto en el momento de que tú despiertes, y con esa alabanza tu fidelidad es grande. Entonces eso es algo extraordinario. Amén. Entonces la fidelidad de Dios, la misericordia y su pacto es hasta por 1000 generaciones con aquellos que le aman. Amén. Ahora miremos, hermano, permítame, siguiente versículo. No sé si me pueden quitar eso. Bueno, palabra fiel es esta, y dice que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, mire cómo hay una consecuencia. Si morimos, hoy es un servicio de Santa Cena. Y hoy quiero decirle que cada vez que usted y yo, porque hay una figura en la Biblia, hermanos, que se lee muchas veces, hermano, dicho a usted, está aquel hermano José, cuando estaba él, me parece que en la cárcel, hermanos, y ahí había un copero y un panadero, y usted sabe que cada uno de ellos tuvo un sueño. El panadero tuvo su sueño, José se lo interpretó, el copero también, y José se lo interpretó al panadero. Entonces, hermanos, el panadero, el sueño que él tuvo y la interpretación que dio José es que a él lo iban a matar. Y entonces eso quiere decir que cuando nosotros comemos el pan, quiere decir que estamos muriendo. Por eso es que la Santa Cena hay una similitud con el bautismo en agua. Porque ¿qué representa el bautismo en agua? Según lo que dice Romanos 6, muerte y resurrección. Entonces cuando nosotros comemos el pan, estamos muriendo a nuestro viejo yo. Amén. Pero al copero le restituyeron nuevamente su lugar. Amén. Entonces cuando nosotros tomamos la copa, ahí a nosotros, una vez que morimos al viejo hombre, entonces viene la nueva vida en Cristo. Amén. Así que
Eso es, y mire la consecuencia. Palabra fiel es esta: que si morimos con Él, también viviremos con Él. Es decir, que nosotros tenemos que ser muertos vivientes. Amén. Y entonces dice, si perseveramos, la consecuencia es también reinaremos con Él. Pero aquí hay algo que el Señor quizá no puede soportar, y es que si le negamos, Él también nos negará. Pero dice, y si somos infieles, aunque somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Amén. La palabra fidelidad, cuando usted la investiga un poquito, hermanos, viene de una palabra griega que es la palabra pistos. Y la palabra pistos, que es fidelidad, significa digno de confianza. Amén. También significa fiel, y usted la puede ir a buscar. Pero entonces dice, aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Él no puede retractarse de lo que Él es. Amén. Entonces, mire este otro versículo. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso, dice el apóstol Pablo, acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Y entonces el mismo apóstol Pablo da la respuesta: de ningún modo. No porque algunos hayan sido infieles, eso puede anular la fidelidad de Dios. No se puede, no puede pasar eso. Antes bien, dice el apóstol Pablo, sea hallado Dios veraz. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, Dios es verdadero, Él no puede retractarse de lo que Él es. Si algunos son infieles, Él nunca va a ser infiel. Amén. Porque después dice, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, es decir, que aquí el apóstol Pablo sí no está diciendo que nosotros podemos ser mentirosos, podemos ser infieles, podemos, hermanos, hacer muchas cosas, muchos errores que podemos tener nosotros como seres humanos, pero eso no anula la fidelidad de Dios. Amén. Entonces, estos son algún cimiento, hermano, que estoy poniendo para que nosotros nos demos cuenta que Dios es inmutable. Amén. Y dice, versículo 2 de Corintios 1, 18 y 19, palabra de Dios para todos. Dice, así como Dios es digno de confianza. Le decía que la palabra fidelidad viene de la palabra pistos, que es digno de confianza. Entonces lo que está diciendo, así como Dios es fiel o digno de confianza, pueden también confiar en que lo que les decimos nosotros nunca es sí y no al mismo tiempo. Jesucristo, el Hijo de Dios, de quien les hemos hablado Silas, Timoteo y yo, no era así y no a la vez. Por el contrario, Cristo siempre ha sido el sí. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Dios no anda titubeando con lo que Él es. Dios es fiel, punto, se acabó. Amén. Y este otro versículo nos lo deja ver de esta manera. Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo: tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Porque nosotros sí, y la Biblia dice, Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y a veces nosotros podemos ser inconstantes. Usted conoce gente, hermanos, que algunos le han designado que esa es una enfermedad, la bipolaridad. Ahorita está contento, mañana está, hermano, triste, mañana está enojado. Y entonces hay estados de ánimo en su hermano, en su persona. Pero Dios no, hermano, no titubea entre el sí y el no. Él no te dice, ahorita eres salvo, mañana ya no vas a ser salvo. Ahorita te bendigo y mañana quizá, quién sabe. Hermano, la Biblia dice en un mensaje a una de las iglesias que cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Cuando Dios le dijo a Noé, hermano, que predicara
y que construyera un arca, porque ahí va a haber una salvación. Mientras, hermano, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios ahí estaba. Hermano, Noé predicaba, les decía que se arrepintieran porque iba a venir un diluvio. Pero cuando vino el diluvio, hermanos, yo creo que Noé en su humanidad quizá en algún momento quería abrirle la puerta, pero cuando sucedió eso, Dios mismo cerró la puerta del arca. Amén. Entonces Dios no titubea. Cuando las promesas de Dios, dice su palabra, son sí y amén. ¿Ok? Entonces, miremos, la fidelidad también entonces implica estabilidad, firmeza, certeza y permanencia. La fidelidad de Dios es inmutable, no cambia. Entonces, rápidamente, hermano, algunos beneficios de la fidelidad. Yo encontré algunos beneficios de la fidelidad de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 11 y 12, versión de las Américas. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas. Entonces, hermano, usted sabe la condición de Sara. Sara era una mujer estéril, era una mujer avanzada en años, pero cuando Dios promete algo, porque Dios le hizo una promesa que iba a tener un hijo. Y recuerde que Dios no es, hermano, la fidelidad de Dios no es mutable, Él es inmutable. Entonces, cuando Dios promete algo, como Dios es fiel y tiene que cumplir su palabra, entonces Dios lo hace. Amén. Entonces eso quiere decir que una de las cosas, uno de los beneficios que nosotros tenemos, el que Dios sea fiel, es que podemos alcanzar promesas. Esto lo escribió un hombre que aún ya era caído, hermanos. Dijo estas palabras que quizá usted las conoce: porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces esas palabras las dijo Balaam. Balaam era un profeta de Dios, pero ya había estado caído. Entonces él reconoció, hermanos, que Dios no cambia. Cuando Dios promete algo, Dios lo va a cumplir. Amén. Entonces, una de las cosas que nos ayuda, hermanos, o de los beneficios de la fidelidad de Dios, es que nos va a ayudar a alcanzar promesas. Si Dios te ha prometido algo, Dios lo va a hacer. Amén. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Dios? Ahora, Dios le prometió una descendencia a Abraham, y nosotros somos hijos de Abraham. Entonces, hermano, todavía Dios sigue cumpliendo esa promesa con Abraham. Por eso es que Dios dice que Él es fiel. Su pacto y su misericordia es hasta por 1000 generaciones. Amén. Entonces, Dios, si a lo mejor ahorita tú piensas que en algún momento a ti te han dado una palabra, Dios, hermano, te ha prometido alguna cosa, una de las cosas que tú y yo tenemos que hacer es tener la fe, porque Dios es fiel y lo que Dios promete lo va a cumplir. Si a lo mejor no lo cumple ahorita, pero el día de mañana quizá ya no vas a estar en esta tierra, pero Dios lo va a cumplir. Yo le di una promesa a mi papá biológico, y mire, él se fue, pero aquí está. La promesa se está cumpliendo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, Dios es fiel. Otra de los beneficios, la Biblia dice en 1 de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces yo le puse aquí confesión. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo único que nos pide el Señor es confesar. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, confesar. ¿Quieres liberar tu alma?
una de las cosas que Dios nos pide es confesar. Cuando la gente, hermano, la Biblia dice, el salmista David decía: cuando callé, mis huesos se envejecieron. Entonces hay gente, por no confesar la falta, por no confesar el pecado, por dentro se está secando. Lo único que Dios te pide y nos pide a ti y a mí es que nosotros tengamos que confesar. Si confesamos nuestros pecados, entonces los beneficios es que Dios es fiel. Y como Dios es fiel, Él no, hermanos, se retracta. Entonces Dios está presto para perdonar nuestros pecados, pero no solamente eso, sino también limpiarnos de toda maldad. Entonces, aquí yo puse: confesión más fidelidad de Dios es el sinergismo. Bueno, está la fidelidad de Dios, pero nosotros necesitamos confesar. Cuando está la confesión y la fidelidad de Dios, es el sinergismo. Y entonces ese sinergismo, hermanos, nos lleva, también hay otro sinergismo, al perdón de pecados y para que nos limpien de toda maldad. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, por eso cuando nosotros venimos a la Santa Cena, está el pan y está el vino. Entonces, tanto el pan como el vino hacen un sinergismo en nuestras vidas. ¿Me estoy dando a entender? Hermano, realiza un sinergismo en nuestras vidas. Y ahorita vamos a ir un poquito más adelante, hermano. No me quiero, hermano, me estoy tardando un poquito aquí en los beneficios, pero es que son extraordinarios los beneficios de la fidelidad. Segunda de Tesalonicenses 3:3 dice: pero fiel es el Señor, quien nos fortalecerá y protegerá del maligno, del mal. Entonces, otro de los beneficios es que nosotros, el Señor, hermano, nos fortalece y nos protege del maligno. ¿Cuántos quieren ser fortalecidos, protegidos? Amén. No sé si me tengan aquí la toallita, hermano, si me la prestan, por favor. Se lo voy a agradecer. Bueno, prosigo. Nos renueva. Apocalipsis 21:5: y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, una de las cosas que Dios hace es que hacen nuevas todas las cosas. Entonces nos renueva. Prosigo. Apocalipsis 22:6 dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. Entonces, dentro de la fidelidad de Dios, gracias, hermana, dentro de la fidelidad de Dios también, hermano, nos trae revelación de lo que va a suceder pronto. Amén. Ok, entonces mire esta otra. Primera de Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Entonces también nos ayuda a resistir la tentación. Y la palabra tentación es la palabra peirasmos, que significa poner a prueba, solicitar disciplina, provocación, adversidad, prueba, tentación. Hermanos, también quiere decir examen. Bueno, todas son esas algunos de los beneficios de la fidelidad. Nos ayuda a alcanzar promesas, nos ayuda a resistir en la tentación, hermanos, nos trae revelación. Amén. ¿Qué otra cosa le dije? Nos fortalece, nos protege. Bueno, entonces, ahora miremos algo. Si Dios es fiel, entonces Él ya dijo que en su palabra, como lo mencionamos, el apóstol Pablo dice que nosotros somos infieles. Amén. Pero si Dios es fiel, entonces Él quiere que usted y yo seamos fieles. Amén.
Porque recuérdese que hay grupos que lo hemos en algún momento enseñado y mencionado, hermanos. Muchos son los llamados. Entonces está el grupo de los llamados. Pero no te tienes que quedar en los llamados, sino tienes que seguir avanzando. Pocos los escogidos. Pero también está otro grupo que tienen que ser el de los fieles. Amén. Entonces Él viene también por una iglesia fiel. ¿Cuántos decimos amén? Ok, entonces si Dios es fiel, mire, como aquel texto que usted se sabe y que lo ha mencionado quizá en algunas ocasiones: el que anda entre la miel, ¿qué dice? Primera de Joel, bueno, no, aquí nada, hermanos. El que anda entre la miel, algo se le pega. Entonces, recordemos que Enoc vivió 365 años. ¿Se acuerda de Enoc? ¿Sí o no, hermanos? A los 65 años él engendró a Matusalén, que se llama hijo del dardo. Pero también Matusalén en uno de los diccionarios significa violencia. Entonces, ¿qué tuvo que pasar? Enoc vivió 365 años hasta que salió Matusalén, hermanos. Entonces dice la Biblia que después caminó Enoc con Dios 300 años. Fue tanto la intimidad que tenía Enoc con Dios que fue arrebatado. Amén. Entonces eso quiere decir que si nosotros, hermanos, tenemos una intimidad con Dios, caminamos con Dios, hermanos, nos despertamos. Bueno, no sé si eso le pase a usted, hermano. Si usted se levanta y empieza a despertar con el Señor, hermano, a lo mejor usted se despierta como su servidor con una alabanza donde Dios le está transmitiendo algo. Tu fidelidad es grande. Entonces, ¿no será que nos está diciendo: yo soy fiel y quiero ser fiel contigo? Entonces, si Dios es fiel y caminamos con Él y tenemos intimidad, tiene que tener una influencia sobre nosotros. Y esa cualidad que Dios tiene, entonces quiere que nosotros también, como hijos, como humanos, somos infieles, pero como hijos tenemos que aprender a ser fieles. Amén, hermanos. Entonces, ok, debe de haber una influencia. Y mire por favor este versículo: fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamado. Ok, mire por favor lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dios es fiel, pero esa fidelidad de Dios nos hace un llamado. Ya conmigo, llamado. ¿Y cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado? A que tengamos que comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Entonces la fidelidad de Dios te va a hacer un llamado, y el llamado es a que tengas una comunión con su Hijo llamado Jesucristo. Amén. Y entonces, hermanos, la palabra ya no lo puse aquí. Bueno, aquí está. Primero pongo la palabra llamado, es la palabra kaleo, y significa llamar, convidado, convidar, decir, invitar, llamar, poner nombre. Entonces me llamó esta palabra invitar. Entonces cuando el apóstol Pablo está escribiendo, dice: fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados. Entonces, en la fidelidad de Dios a nosotros, porque recuerde que llamado también tiene que ver con una invitación. Entonces, hermano, cuando Dios en su fidelidad nos hace un llamado, nos está haciendo una invitación. Una invitación. Recuérdese que hay una parábola del banquete, donde, hermanos, un hombre fue y llamó a muchos convidados, y muchos de esos que llamó, a esos invitados, hermanos, se excusaron. Entonces, hermano, aquel hombre se enojó cuando vino su siervo y le dijo: se han excusado, mi señor. Estoy parafraseando, hermano. Entonces le dijo: ok,
vete por las plazas, por las calles, y entonces llama a los mancos, a los cojos, que vengan. Hermano, eso es algo extraordinario, porque a lo suyo vino, pero los suyos, ¿qué pasó? No le recibieron. Entonces nos hicieron un llamado a nosotros, nos hicieron una invitación para que podamos participar de un banquete. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Y hoy es un banquete, hoy es un banquete, porque mira pues, hermano, entonces Dios te hace un llamado. Pero ahora Hebreos capítulo 9 versículo 15 dice: y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados, por favor ayúdame a repetir: los que hemos sido llamados. No te escucho. 1, 2, 3. Los que hemos sido llamados. Aquellos que vino por primera vez no quisieron, y entonces se sentaban a la mesa. Y una mujer que ahí representa también a hermanos, aquella iglesia que también fue, hermanos, aquella iglesia gentil. Recuerde que hay una mujer sirofenicia, no era judía, y entonces, hermano, estaba ahí a la mesa, pero entonces ella comía de las migajas de la mesa. Y Jesús le dijo: no es bueno darle el pan a los perrillos. Pero ¿qué dijo aquella mujer? Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Pero hoy a nosotros no nos están ofreciendo migajas, a nosotros nos están ofreciendo para sentarnos a un gran banquete. Hermano, pero mire, esa invitación o ese llamado dice: a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces la invitación no solamente es a sentarnos a su mesa, sino es un llamado a obtener una herencia eterna. Hermano, mucha gente no ha entendido esto, y por eso siguen viviendo, hermanos, como terrenales. Y no estoy diciendo: entonces ¿cómo vamos a vivir, pastor? Sí, yo sé que Jesús mismo dijo: estáis en el mundo, pero no son del mundo. Aunque estamos en el mundo, quiero recordarle a usted que no somos de este mundo. Somos peregrinos, estamos de paso, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Abraham estaba buscando la ciudad que tiene cimientos. Él habitaba de tienda en tienda, movía su tienda, hermano. No se construyó un palacio en la tierra, porque él andaba en búsqueda de la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces él andaba buscando lo celeste. Amén. Entonces, ¿cuál es el llamado? La fidelidad de Dios nos hace un llamado, nos hace una invitación. Estamos en un mejor pacto, porque también es lo que dice Hebreos. El pacto anterior, hermanos, con la venida de Jesucristo, a ti y a mí nos pusieron en un mejor pacto. Y en ese pacto nos están haciendo una invitación, un llamado a recibir una herencia eterna. Amén. Entonces, ese es el llamado. Ojo, por favor. Pero el llamado, la invitación, esa invitación de recibir una herencia eterna, recuerde esto: la invitación el llamado es para recibir una herencia eterna. Amén. Entonces, ese llamado tiene que ir encaminado, hermanos. Mire lo que dice: fiel es Dios, fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
O sea que Dios lo va a hacer. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, nos tiene que hacer un llamado encaminado a la comunión. ¿No dice pues así? Primera de Corintios 1:9. Entonces, el llamado es para que nosotros podamos recibir la herencia eterna. Entonces necesitamos tener comunión. Y la palabra comunión es la palabra koinonía, que significa una relación estrecha, una relación, hermanos, íntima. Confraternidad significa unión. Recuerde que cuando nosotros miramos en el libro de Génesis palabras, hermanos, de Adán: por tanto el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer. Pero estas palabras también, hermanos, las dice el apóstol Pablo: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, hermanos. Y hablando de la relación de Cristo con la iglesia, pero también las menciona nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cuál es el llamado? A una herencia eterna. ¿Cómo se va a recibir? A través de la comunión, de la relación estrecha que tengamos ¿con quién? Con su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, el llamado eterno se logra a través de la comunión. La comunión es el canal. Ahora miremos algunos versículos. Mire por favor, mire esto. La iglesia del principio, cuando usted mira en el libro de Hechos capítulo 2, vino, hermanos, ahí vino el Espíritu Santo y usted ya sabe lo que sucedió. Pero después dice, Hechos 2:42 dice: y perseveraban. Entonces la iglesia del principio perseveraban. ¿En dónde? En la doctrina. Diga conmigo doctrina. No, otra vez diga conmigo doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y esta es la palabra koinonía. En la comunión unos con otros, en el partimiento de pan, que es la Santa Cena, y en las oraciones. Entonces yo le puse aquí hermanos, hay un dibujito. Ese es como la mesa. Y la mesa, usted sabe que tiene 4 patas. Amén. Y entonces es la base. Si le llega a faltar una de esas patas, usted está sentado en una silla que tiene 4 patas. Amén. Si le quitamos una, ¿qué va a pasar? Puede ser que se caiga usted, hermano, o va a estar inestable. Entonces hay gente que solamente se dedica a la oración, a la oración, a la oración, a la oración, pura oración, pura oración. Pero esto no es así. Tiene que haber hermanos, un equilibrio. Y entonces aquí nos dan el equilibrio: la comunión, la doctrina, hermanos, el partimiento de pan. Y ahí me faltó, ahí se equivocaron, una era la oración. Amén. La oración, el partimiento de pan, la doctrina y la comunión. Amén, hermanos. Amén. Entonces no puede ser que solamente estemos diciendo vamos a orar, pero no queramos aprender de doctrina. Perdóneme, hermano, pero hay iglesias que no le dan la importancia a la Santa Cena. Y cuando nosotros, por la revelación que se ha recibido, hermanos, es que hay una importancia en la Santa Cena. Es una ordenanza. Amén. Ok, entonces miremos. Ya vamos, estamos viendo que es la comunión, que debe tener una base también. No solamente es comunión, convivir. Mire, porque hay gente que solamente dedica a las koinonías, reunirse, vamos a convivir. Y esto no es solamente de convivir, hermano. Si en una convivencia, si en una reunión no hay palabra, entonces está incompleta. ¿Sí me doy a entender? Porque hay iglesias que solamente quieren reunirse para convivir, para platicar, para ser amigos, hermano. No, porque el equilibrio es que también haya palabra, doctrina. ¿Sí me doy a entender, verdad, hermanos? Ok. Hoy estamos teniendo una comunión. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Miremos pues.
Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Mire, hermano, la copa de bendición que bendecimos. Ayúdeme por favor a leer eso. 1, 2, 3. El 16, 1, 2, 3. Entonces, ¿qué es la comunión? Parte del hermano. La comunión también tiene que ver con la Santa Cena. Y cuando usted mira en el contexto, está hablando Pablo, hermano, a la iglesia de Corinto. Le está diciendo: por tanto, amados, huid de la idolatría. Huyan de la idolatría. Amén. Les hablo, dice la otra versión de las Américas, como a sabios. Y juzguen lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces hoy estamos teniendo comunión, o estamos, amén, hermano, estamos teniendo comunión. ¿Cuántos decimos amén? Ok, pero miremos. Ay, Señor, que Dios me ayude, hermanos. Ya se me va a acabar el tiempo. ¿Me estoy dando a entender? Hermano, ¿me estoy dando a entender? Y dice, 1 Corintios 10, 19 al 21. Esto es lo que leímos versos antes, y ahora mira el 19 y 21. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo, o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. A ver, hermano, entonces ayúdeme por favor a hacer un recuento. La fidelidad de Dios nos hace un llamado. Es un llamado eterno. Amén. ¿Cómo vamos a alcanzar ese llamado? A través de la comunión. Amén. En la comunión debe de haber un equilibrio. Por eso el apóstol Pablo también dice: ¿qué hay pues cuando os reunís? Algunos tienen salmos, algunos tienen enseñanza, ¿sí o no? Entonces no se trata solamente de evocarnos solamente a algo en específico. Debe de haber un equilibrio en todo esto. Entonces, dentro de todo eso, hoy nos estamos teniendo una reunión, una coinonía, estamos confraternizando. Pero también estamos, hermanos, participando de la mesa del Señor, que es parte también de la comunión. Ahora quiero llevarle este versículo, hermano. Ay, que Dios me ayude, hermano, para transmitirse esto. Mire, ya me queda poco tiempo. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y mire por favor lo que dice Juan: y nuestra comunión verdaderamente es, ¿con quién es nuestra comunión? A ver otra vez por favor, hermano, mire, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Mire cómo dice Juan: para que vosotros tengáis comunión con quienes, con nosotros. Entonces, esta es una comunión de manera, déjeme ponerlo de esta forma, horizontal. Es una comunión entre iguales, entre nosotros. Amén. Entre nosotros. Pero después dice Juan: y nuestra verdadera comunión, ¿con quién es? Con el Padre. ¿Y con quién más? Y con su Hijo. Pero a ver, hermano, ayúdeme por favor. Nosotros conocemos a Dios Padre, Dios Hijo, ¿y qué más? Y Dios Espíritu Santo. Por eso cuando aquellos iban y le decían, no, Jesús decía,
no sé si me estoy confundiendo los versos, hermano, pero cuando llegaban aquellos, hermano, contentos, hermano, y hermano, hacían grandes proezas. Pero entonces Jesús les dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Entonces, porque hay gente que ha reconocido a Dios como Señor, a Jesucristo como Señor, pero hay gente que pasan de dos en dos tocando a su puerta y diciéndole: ¿me permite hablar con usted? Y usted, porque está muy ocupado, por no decir que les tiene miedo a veces, hermanos, porque no sabe de la palabra. Pero bueno, no usted, no, los que no vinieron. Entonces le empiezan a decir algunas cosas y ellos empiezan a decir: ¿sabía usted? Y hermano, le empiezan con algunas cositas. Pero bueno, lo que ellos están diciendo es que el Espíritu Santo es una fuerza activa. ¿Cómo va a ser una fuerza activa? Pero bueno, eso tendríamos que explicarlo. A usted ya lo sabe. Entonces mire, el apóstol Pablo nos dice que la comunión es el partimiento, la copa de bendición y la mesa. Amén. El pan y el vino. Ok, entonces Juan hermano, nos dice, nos añade algunas cosas más interesantes y dice: entre nosotros hay comunión, pero la verdadera comunión es con el Padre y con el Hijo. Es decir, esa comunión horizontal en algún momento se tiene que trasladar a ser una comunión vertical. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, hermanos, ya le dije que entonces la influencia de la fidelidad tiene que pegarse algo a nosotros. Entonces, ¿por qué dice que nada más la comunión con el Padre y con el Hijo? Porque ¿sabe qué venimos a hacer nosotros al venir y sentarnos a la mesa? Recuérdese que en el libro de Apocalipsis aparece el tribunal del Padre, el juicio del gran trono blanco. Amén. Pero también el apóstol Pablo en el libro de Corintios nos habla del tribunal de Cristo, del bimá de Cristo. Entonces el Padre tiene su tribunal, el Hijo tiene su tribunal. Y entonces, ¿quién nos hará falta? El Espíritu Santo. Entonces, ¿en dónde es el tribunal del Espíritu Santo? El apóstol Pablo nos deja verlo, hermanos. Cuando está hablando en 1 Corintios 11 del 23 en adelante, y el apóstol Pablo entonces empieza a decir: cada uno de vosotros, ¿qué tiene que hacer? Júzguese. ¿A quién? ¿Quién te va a juzgar? ¿Yo? ¿Quién te va a juzgar? Tú mismo. Entonces, si tú, hermanos, mira, a ver, ¿cómo puedo decir esto, hermano? A ver, ¿cómo puedo? Ay, que Dios me ayude, hermano. Ponerle un ejemplo. ¿Será que una persona cuando es infiel lo puede transmitir, hermanos? Bueno, aunque algunos son bien sinvergüenzas, pero bueno. Pero la gente que realmente, hermano, empieza ahí un redarguir, es infiel y no está tranquilo. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. No está tranquilo. Aunque hay gente que ya no le redarguye nada. Amén. Pero no está tranquilo. Y entonces ahí empieza, hermano, una situación. Y entonces ahí empieza, hermano, en su ser interno. Y en algún momento, hermano, lo puede reflejar hasta con su esposa, con su familia. Y su esposa le dice: ¿qué tienes? No, nada. Pero ese nada no es cierto, porque su esposa está viendo que sí tiene algo. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Entonces, porque ha fallado. Amén. Entonces, como la comunión es con el Padre y con el Hijo, pero el tribunal que a lo cual nosotros venimos a este lugar, por eso le decía a cada uno de vosotros: júzguese a sí mismo. Este es el tribunal del Espíritu Santo, la Santa Cena. Amén. Es el tribunal del Espíritu Santo. Y aquí, ahorita, por lo pronto, no, el juez somos nosotros mismos. Entonces, cuando una persona es infiel
y viene al tribunal del Espíritu Santo, hermanos, es decir, la Santa Cena, empieza a tener una comunión. Hay una comunión entre nosotros. Pero cuando una persona viene al tribunal del Espíritu Santo y le dice: sí, Señor, está como con esa inquietud cuando alguien ha fallado. Sí, Señor, mira, tengo algo. Y a lo mejor el Señor te dice: ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y usted dice: pero algo me está pasando. Pero aquí nos dan la oportunidad a ti y a mí para venir y confesar, y nosotros mismos ser nuestros propios jueces. Amén. Entonces, cuando tú empiezas a desnudar tu vida, hermanos, empiezas a decir: mira, Señor, hoy vengo a tu tribunal, al tribunal del Espíritu Santo, a comer del pan y del vino. Tú me estás haciendo un llamado eterno, pero ese llamado eterno es a través de la Santa Cena, del pan y del vino. Y esto me está diciendo que yo tengo que tener una comunión no solamente con mis hermanos, sino una comunión vertical. Entonces, hermano, cuando nosotros somos honestos con el Señor, como Dios es fiel, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Entonces Dios dice: si confesamos nuestros pecados, ¿cómo es Él? Fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Y para qué más? Y limpiarnos ¿de qué, hermanos? De toda. Diga conmigo: toda. Y cuando estamos hablando toda, ¿qué encierra todo? Todo es un absoluto. Todo es todo. Entonces, cuando alguien viene, se desnuda delante del Señor y le dice: mira, Señor, he fallado, he cometido pecado. Mira, Señor, aquí estoy, pues estoy confesando mis pecados. Mira, Señor, he tenido malos pensamientos. Mira, Señor, he sido infiel contigo. Mira, Señor, he sido un montón de cosas. No puedo. Y usted, hermano, como dice el apóstol Pablo, y más adelante, no se puede participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No se puede beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No se puede, porque eso se llama infidelidad. Pero entonces, en la fidelidad de Dios nos deja el tribunal del Espíritu Santo para que tú y yo vengamos. Y entonces, cuando nosotros confesemos nuestros pecados, como Él no cambia, Él es fiel y justo, y entonces empieza en tu vida Dios a hacer una obra de limpieza y de restauración contigo. Entonces, cuando nosotros, hermano, lo hacemos de manera correcta, sabe que esto ya no solamente se va a quedar una comunión horizontal, sino va a trascender a ser una comunión que vertical. Y entonces el llamado, ¿para dónde es el llamado? ¿Sí me di a entender, hermanos? El llamado es un llamado eterno. Diga conmigo: eterno, eterno, eterno. Entonces, hermano, cuando lo hacemos correctamente, estamos en camino a recibir la herencia eterna. ¿Sí me di a entender? Hermanos, ¿me di a entender? No sé si me di a entender, hermano. ¿Me di a entender o no, hermano? Entonces, aquí nos va a llevar la fidelidad de Dios, a que nosotros seamos fieles. Entonces, ¿dónde podemos ser fieles? Aquí nos dan la oportunidad. Presentarnos a la mesa del Señor, tener esa comunión con el, hermanos, con nosotros, pero también con nuestro amado. Y entonces, un día, quiere que le diga solamente un galardón de los fieles, porque ya se me acabó el tiempo. Mire, me voy a brincar esto también, esto, hermano, esto también me lo voy a brincar. Mire, y Jehová recompensará a cada cual según su qué. Ese es el principio que a mí me interesa, porque Jehová recompensará a cada cual según su justicia y su fidelidad. Y la Biblia dice en el libro de hermano Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar. ¿Sí o no? Entonces Él viene para recompensar, y va a recompensar de acuerdo a qué? A su justicia,
y su fidelidad. Y entonces encontramos, ahí está el versículo: he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo, para recompensar a cada uno según sea que su obra. Entonces quiero llevarle a algunos, mire, y ya terminé. Si me ayudan por favor los de la alabanza, ayúdenme por favor con este versículo a leerlo. 1, 2, 3. No los escucho. 1, 2, 3. Ay, hermano, salva, Señor, porque el piadoso está dejando de ser. Porque los fieles, ¿qué les va a suceder a los fieles? Desaparecerán de ¿quiénes? De entre los hijos de los hombres. Y entonces se cumple lo que el apóstol Pablo dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos alcanzado a tener esa comunión, los que hayamos alcanzado esa estatura de vivientes, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces, cuando le estoy diciendo que, hermano, ¿qué nos lleva a la comunión? Hermano, hay un llamado, es eterno. Ese llamado es eterno, se consigue a través de la comunión. Cuando tú vienes y confiesas tus pecados aquí en el tribunal del Espíritu Santo, que es la Santa Cena, entonces, hermano, Dios perdona porque Él es fiel y te limpia. Pero entonces, como tienes una promesa de recibir una herencia eterna, entonces recuerde lo que dijo Jesús: voy pues a preparar lugar para ¿quiénes? ¿Para quiénes? Para vosotros, para que donde yo esté, vosotros, ¿qué dice? También estéis. ¿Y dónde está el Señor Jesús ahorita? A la diestra del Padre. Entonces eso quiere decir que los fieles un día van a desaparecer. ¿Vale la pena ser fieles? ¿Vale la pena ser fieles? Hermano, ahí en su lugar, déjeme orar por usted. Padre, te pido por mis hermanos, que tú los guardes. Ay, Señor, que tú nos ayudes y que tú, Señor, sigas hablando nuestras vidas. Si me ayudan a quitar esto, hermanos, se los voy a agradecer. Cantemos y decimos: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Pasen por favor con los elementos, hermanos. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Los hermanos ahí en su lugar están alabando al Señor. Yo le voy a pedir que conforme los servidores nos vayan indicando, para que usted pueda venir y tomar los elementos. Yo le voy a pedir, así como está sentado, levante su mano y oremos por los elementos. Padre,
que tú tengas que santificar estos elementos. Hoy estamos teniendo una comunión con nuestros hermanos, sentándonos a la mesa, pero la verdadera comunión no solamente es entre nosotros, sino tú quieres que tengamos comunión con el Padre y con el Hijo, con ustedes, Señor. Y hoy a través de la Santa Cena, Señor, puesto que tu fidelidad nos hace un llamado, y el llamado es a la comunión, hoy queremos hacerlo, Señor. Padre, reconociendo nuestra condición y confesando si en algún momento hemos fallado, decirte que hemos pecado, pero que tú también eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor. Hermano, yo espero que me haya dado a entender bien, pero el tomar la Santa Cena no es cualquier cosa, sino tiene un efecto en nosotros extraordinario. Esto nos va a llevar a tener comunión con el Padre y con el Hijo, pero necesitamos presentarnos. Y como Jesucristo se fue, Dios, el Padre hizo una obra, Jesucristo vino, hizo una obra, y ahora quien está es el Espíritu Santo y sigue haciendo una obra en nuestras vidas. Entonces, hoy que el Espíritu Santo haga una obra en nosotros de reconocer. Si tenemos que pedir perdón, hagámoslo, pero no deje de participar de la mesa del Señor. Amén, hermanos. Yo le doy una sugerencia, un consejo: hágalo. Y si se tiene que poner a cuentas, no deje de hacerlo, pero no desaproveche esta oportunidad. Como ustedes deseen, nos indiquen, hermanas, cómo van a pasar. Adelante. Mientras los hermanos cantan una alabanza. Ahí, si usted está en su lugar, cantemos. Dígale: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más le decimos: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad.
es grande tu fidelidad, incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. No sé si haya todavía alguna persona que falte. Bueno, aquí vienen algunos hermanos. ¿Ya tienen los de la alabanza? ¿Todos? Sí. No sé si haya alguien más que falte. Aquí están algunos hermanos. Amén. Adelante, hermanos, adelante. Adelante, hermanos, adelante. ¿Ya todos tenemos? Como siempre le he dado esta recomendación, hermano. Si usted trajo a su hijo o hija, usted como padre primeramente, en primera instancia, usted necesita explicarle a su hijo o su hija qué representa la Santa Cena. Amén. Como usted ya lo sabe, que esto ya me faltó decir esto, pero mire, hermano,
Recuerde que Jesús enseñaba por parábolas, y las parábolas eran enseñanzas terrenales que en su momento eran, hermanos, trascendían hasta lo celestial. Por ejemplo, cuando Jesús platicaba con Nicodemo, que era un maestro de la ley, le empezó a explicar el nuevo nacimiento. Y Nicodemo, con su mente terrenal, no lo pudo entender. Y Jesús le dijo: si te estoy hablando, Nicodemo, de las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las cosas celestiales? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque en el texto que está mencionando Juan, y donde está diciendo que la verdadera comunión es con el Padre, con el Hijo, eso es celestial. Pero entonces tiene que tener una transformación. No sé si me doy a entender, hermanos, puesto que está el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. No se podía brincar de una vez hasta llegar al lugar santísimo. Tenía que pasar forzosamente por el atrio, pero después tenía que pasar por el lugar santo. Entonces, como esto es terrenal, no podemos pasar por alto esto. Esto es algo que para algunos pueden decir: pero esto es algo terrenal, pastor. Sí, pero a la vez la comunión tiene que ser celestial. Entonces, ¿cuál es el link o el vínculo para que esto se transforme en celestial? Lo espiritual. Entonces la Santa Cena es lo espiritual para que nosotros podamos llegar a accesar a lo celestial. ¿Sí me di a entender, hermanos? Entonces, hoy hagámoslo. Esto es algo terrenal, pero cuando nosotros añadimos fe, empieza una transformación espiritual. Por eso dice la Biblia: el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, porque se han de discernir como. Nicodemo no entendió lo celestial porque su espíritu no estaba presto. Entonces, hoy estamos haciendo esto terrenal, pero con un enfoque espiritual para que se pueda llegar a lo celestial. Amén. Levante su pan. Padre, te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, pero hoy usted empiece, hermanos, a decirle: mira, Señor, hoy yo te pido, yo quiero morir a mis pensamientos. Yo quiero morir, Señor, a ese pecado oculto que no he venido a confesar. Hoy te digo, Señor, que he estado, hermano, usted confiésele. Si hay pecados de tipo sexual, dígale: Señor, hoy he tenido malos pensamientos. Hoy, Señor, mira, Padre, quizá he visto pornografía. Señor, he entrado en una situación terrible, Señor. Estoy teniendo relaciones sexuales ilícitas. Pero hoy vengo al tribunal del Espíritu Santo para decirte que me perdones. Hoy vengo confesando mis pecados. Y como tú eres fiel, entonces esa fidelidad nos va a llevar a esa comunión, Padre, para que nosotros reconozcamos nuestra condición, mi Dios. Hoy, Señor, queremos morir, Señor. Padre, gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Puede comer el pan. Recuerde que el pan es su carne y que por vosotros es partido. Pero también está la copa, que es el nuevo pacto. Hoy estamos muriendo a nuestra vieja naturaleza para que a través de su sangre nos tenga que dar vida. Levante su copa y dígale: Señor, gracias. Yo te pido que traigas vida a mi vida, Señor. Que traigas vida a mi ser. Señor, mira, Padre, estoy muriendo
pero estoy muriendo a esa vieja naturaleza. Pero también quiero que a través de tu sangre nos tengas que limpiar de todo pecado, limpiarnos de toda maldad, Señor. Hoy quiero tomar esta copa que es el nuevo pacto, Señor. Y tu misericordia, tu fidelidad y tu pacto es hasta por 1000 generaciones, Señor. Y yo sé que la bendición de poder presentarnos a la mesa es algo extraordinario, Señor. Porque hoy no solamente quiero tener una comunión horizontal, sino también una comunión vertical, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, puede tomar la copa. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Le quiero recordar, hermanos, que el día martes estamos teniendo reuniones presenciales todavía mientras el semáforo continúa en amarillo. Estamos teniendo reuniones el día martes 6:30 de la tarde aquí en este lugar. La invitación es para todos. Véngase, hermano. El día miércoles estamos conectándonos para orar. Yo sé que todos los que estamos aquí, hermano, necesitamos orar. Miércoles a las 9 de la noche por Jitsi Meet. La aplicación usted la puede bajar a su celular o en su computadora. No hay necesidad de bajarlo, solamente se puede meter Jitsi Meet y ahí está. El link es Oración Emanuel Temisco, con doble M, Oración Emanuel Temisco. Yo lo espero a la oración virtual. El día viernes es servicio familiar virtual, 6:30 de la tarde. Pero por la mañana, 6 de la mañana, tenemos oración presencial. No vienen muchos realmente, hermanos, pero yo le invito a usted. 6 de la mañana nos estamos reuniendo viernes para orar aquí en este lugar. Amén. Sábado hay culto de jóvenes. No va a haber. Perdón. ¿Lo van a hacer el domingo? El domingo lo cambiaron del sábado al domingo a las 2 de la tarde. Próximo domingo, para los que si todavía están conectados, próximo domingo vamos a tener Santa Cena para el grupo 2 y para el grupo 3. Amén. Así que vamos a tener próximo domingo Santa Cena también para con ellos. El día 31, de una vez les voy tratando de decir, yo espero que tengamos nuestra reunión presencial, pero les quiero decir algo, hermanos, que por las medidas sanitarias no puedo hacer 2 cultos porque también se me haría complicado, y para algunos que también probablemente trabajan y todo eso. Pero quiero hacer un solo servicio el día 31 comenzando a las 5:30 de la tarde. Esto sí va a tener que ser cupo limitado. Yo creo que alrededor de unas 150, 140, 150 personas que vamos a estar presentes. Amén. Así que esto sí, esto sobre todo va a ser para los fieles, los que han presentado, los que han estado viniendo, hermanos. El día 31 sí vamos a tener reunión en este lugar. Amén. ¿Cuántos quisieran estar aquí? Bueno, yo creo que si no nos cambian la semaforización, vamos a tener culto el día 31, que es jueves, 5:30 de la tarde. Va a ser cupo limitado. Amén.
I'm sorry por aquellos que nada más vienen cada año, ¿verdad? Bueno, esto le estoy hablando a los hermanos que están en la cámara. Y bueno, pero usted, aquí yo sé que usted va a estar aquí. A mí me gustaría que todos ustedes estuvieran aquí, hermanos. Ya con nosotros llenamos la iglesia, ¿verdad? Pero bueno. Ok, y hermano, para este servicio, perdón que lo esté haciendo y yo sé, no se me vayan a molestar, hermano. Yo quisiera que estuviéramos todos, pero por esta ocasión, día 31, no vamos a tener niños en este lugar. Así que yo, hermano, quisiera traerme a mis hijos, pero por la contingencia y por la situación no vamos a poder tener niños. Amén. Así que puro adulto vamos a estar aquí. Disculpen, hermanos, no pues por mí, porque yo quiero así, sino porque así se están dando las cosas. Y bueno, hermanos, levante su mano. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de poder estar aquí, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que van a ir a su casa. Guárdanos, Señor, que tu ángel acampe alrededor de nosotros. Señor, que tú nos bendigas, Señor, y podamos reposar estos días para comenzar este día, Señor, para